tardes, cuando son ahora mismo las 6:16 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestra compañera Rocío con su espacio Un Poco Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy bien, ya volviendo más o menos a la normalidad poco a poco, esa nueva normalidad que dicen, pero bueno, poco a poco ya tenemos todo habilitado para estar en el estudio operativo. Vosotros me consta también, que el otro día fui a haceros una visita y sé que estáis con todo en orden para poder recibir a vuestros clientes, así que todo perfecto. Y hoy tenemos un tema muy interesante que trata sobre herencias, pero con una peculiaridad. Cuéntanos. Pues sí, hoy voy a hablar de la aceptación a beneficio de inventario, porque bueno, ya hemos hablado en otras conexiones, en otros posts sobre las consecuencias que tiene heredar, Ujú. porque cuando heredamos no solo se heredan los bienes del fallecido, sino también sus deudas. Exacto. Entonces, cuando tenemos conocimiento de que hemos sido llamadas a una herencia, Ujú. tenemos varias opciones, ¿vale? Una opción que ya hemos comentado otras veces, que supone aceptar la herencia pura y simplemente, que significa que aceptamos bienes y deudas de la herencia Ujú. y que el heredero responde con su propio patrimonio personal de esas deudas del causante, del fallecido, ¿vale? Luego, otra opción es aceptar a beneficio de inventario, que supone que el heredero responde de las deudas del fallecido hasta donde alcance el patrimonio hereditario. Ujú. Es decir, que no se ve perjudicado su propio patrimonio. ¿Vale? Más adelante voy a explicar un poco los requisitos y la forma de aceptar la herencia a beneficio de inventario. ¿Vale? Estupendo. Otra opción que tenemos cuando recibimos una herencia, cuando somos llamados a una herencia, es repudiar o renunciar. Esto ya lo ha comentado en distintas ocasiones mi compañero Abel Marina, os Ujú. ha contado pues todos los requisitos y las consecuencias que tiene, que básicamente consiste en manifestar al notario, en una escritura pública, su voluntad de rechazar la herencia. Y que en este caso no cabe aceptar ni tácitamente ni de forma ni con actos concluyentes, sino que tenemos que decir claramente ante el notario que no queremos la herencia. Ujú. Y también, bueno, recordamos que tanto la aceptación como la renuncia son actos irrevocables. Ujú. Cuando vamos a renunciar, el notario nos pregunta si hemos hecho algún acto de aceptación tácita, si hemos dispuesto de algún bien, hemos pagado algún gasto, porque si lo hemos hecho ya no podremos renunciar, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Y luego hay pues una tercera opción que nosotros consideramos muy recomendable cuando tenemos duda. Sabemos que hay alguna deuda y no sabemos qué hacer. Entonces, esta posibilidad que no es tan conocida es la posibilidad de deliberar sobre la aceptación o la renuncia. Ujú. ¿Vale? El llamado a una herencia manifiesta ante notario en escritura pública que se reserva el derecho a reflexionar sobre la conveniencia de aceptar o repudiar la herencia. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando tengamos claro qué bienes, qué deudas hay en la herencia, podremos decidir qué hacemos. Ujú. ¿Vale? Esta posibilidad está recogida en el Código Civil que dispone en su artículo 1010 que todo heredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario, incluso aunque el testador se lo haya prohibido. Y además también puede pedir, antes de aceptar o renunciar, la formación del inventario para deliberar sobre este punto, que es lo que os he comentado antes del derecho a deliberar. Entonces, esto está regulado en el mismo artículo, pero son dos procedimientos distintos, son dos figuras jurídicas distintas, ¿vale? Porque uno, cuando se acoge al beneficio de inventario y ya decide aceptar el beneficio de inventario, ya no puede renunciar. En cambio, si decide acogerse al derecho a deliberar, se reserva esta opción y cuando ya tiene el inventario formado es cuando acepta o renuncia. Ujú. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de este tipo de aceptación de herencia a beneficio de inventario? Pues no es otra que proteger el patrimonio del heredero. Este caso, como os he dicho antes, en caso de desconocimiento del caudal hereditario o
en caso de herencias en las que, por ejemplo, hay un negocio en el que se desconoce si puede haber algún tipo de deuda, pues es ideal, porque puede haber un patrimonio importante, pero como también puede haber deudas, pues Claro. nos acogemos a esta opción. Es verdad que este tipo de aceptación tiene unos costes extra para poder hacer una valoración de los bienes, pero hay veces que te puede ahorrar mucho dinero. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se acepta a beneficio de inventario? Pues se debe hacer una declaración ante un notario o bien ante un agente diplomático consular de España habilitado para ejercer las funciones de notario en el extranjero si el heredero se encuentra el llamado a la herencia se encuentra en otro país. Si se trata de un notario, que es lo más habitual, el notario competente es, a elección del solicitante, el de la residencia del lugar en el que hubiera tenido el causante su último domicilio o su residencia habitual, el notario en el lugar donde se encuentra la mayor parte del patrimonio del fallecido o el notario con residencia en el lugar en el que hubiera fallecido. Tiene esas tres opciones. ¿Y qué plazo tiene? Esto es fundamental. El plazo es fundamental porque el cumplimiento del plazo tiene unas consecuencias muy graves. El plazo depende de los casos en los que nos encontremos, pero en general es un plazo de 30 días para comunicar al notario la formación de inventario con citación de acreedores y legatarios, ¿vale? Son 30 días naturales que se cuentan desde el momento en que la persona llamada sepa su condición de heredero. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues la verdad es que esta alegación, esta forma de conocer la condición de heredero, pues ha dado lugar a distintas interpretaciones. Porque el propio Código Civil en algunas ocasiones habla de que el heredero tiene que estar absolutamente cierto, tiene que tener la certeza de la muerte de una persona para que pueda heredar, y en otros artículos habla de tener noticia de la condición de heredero, de tener noticia de la muerte. No es lo mismo tener la certeza que tener noticia. Pero bueno, con carácter general, venimos a interpretar, en casi todos los juristas interpretan, que los 30 días se cuentan desde que obtenemos la copia autorizada del testamento, desde que vamos al notario y pedimos que nos dé el original del testamento. Y a partir de ahí contamos esos 30 días hábiles. Eso siempre en el caso de que el heredero tenga en su poder la herencia. Pero si no tiene en su poder la herencia, entonces el plazo se cuenta desde el día siguiente, aquel en que expira el plazo que el notario ha dado a un heredero al que puede llamar para que acepte o renuncie a la herencia si no se ha manifestado. En otros artículos hemos hablado de cuando un heredero ni renuncia ni acepta ni se quiere manifestar. Entonces, ¿qué hacemos si un heredero no contesta? Pues le requerimos para que manifieste si acepta o renuncia. Y si no contesta, se entiende que ha aceptado. Bueno, pues este plazo de 30 días, cuando el heredero no tiene en su poder la herencia, expira al día siguiente de esos 30 días desde que el notario le ha requerido. Total, tiene un día después, porque si es al día siguiente hábil, si el notario le ha dicho, tiene usted 30 días para decir si acepta o renuncia. Pues si no dice nada, al día siguiente ya habría expirado su derecho a aceptar a beneficio de inventario, con lo cual probablemente ya perdería su derecho. Y luego, fuera de todos estos casos, que son los menos, pero podría darse el caso que no fuera ninguno de los anteriores, pues mientras no prescribe la acción para reclamar la herencia, puede aceptarse a beneficio de inventario. Y este plazo, con carácter general, son 30 años. Casi todos los juristas interpretan el plazo de 30 años y algunos consideran que es un plazo personal y que prescribe a los 5 años, pero no son la mayoría. Bueno, pues, ¿cómo sigue este trámite? Una vez hecha la declaración de aceptación de la herencia a beneficio de inventario ante el notario competente, el notario cita al
acreedores y legatarios y se debe iniciar una formación de un inventario fiel y exacto, esto también es muy importante, fiel y exacto, de todos los bienes, derechos y obligaciones de la herencia y valorarlos económicamente. Cuando pasen 60 días, salvo que el notario considere una necesidad de prórroga, es decir, si viera que en ese plazo de 60 días no se ha podido hacer un inventario fiel y faltan datos, entonces en ese caso podría decidir prorrogarlo hasta un máximo de 1 año, o sea que hay tiempo, pero eso lo tiene que decidir el notario. Si el notario no lo decide, a los 60 días se debe cerrar el inventario. Entonces, a partir de ahí, aquel heredero que se hubiera reservado el derecho a deliberar, cuando concluye el inventario, tendrá 30 días para manifestar si acepta o repudia la herencia. Y Rocío, una pregunta. En esto que estás hablando de aceptar la herencia a beneficio de inventario, si son varios herederos, ¿tienen que estar todos de acuerdo o uno sí y el otro no? Bueno, el heredero que quiere aceptar a beneficio de inventario tiene que manifestarlo así al notario. El resto podría no hacerlo. Ajá, vale. De hecho, pues hemos tenido en Marín y Mateo casos en los que hay 3 herederos y un heredero tiene constancia de que tras el fallecimiento de su madre, con la que sus 2 otros hermanos tenían un negocio, pues sus hermanos han hecho y deshecho lo que han querido en ese negocio y que puede haber importantes deudas. Entonces, esa persona se ha reservado su derecho a deliberar y después ha aceptado a beneficio de inventario porque sabía que podía haber deudas, precisamente por la intervención del resto de herederos que también formaban parte del negocio de su madre fallecida. Entonces, ella aceptó a beneficio de inventario y sus hermanos no lo hicieron. Correcto. Ya en su momento se reservó el derecho a deliberar y cuando ya tenía el inventario formado y tenía claro que las deudas no superaban al valor de los bienes, entonces aceptó a beneficio de inventario. ¿Y por qué os decía que es muy importante el plazo? Pues porque si incumplimos alguno de estos plazos, entonces podría entenderse que no está correctamente realizada la aceptación a beneficio de inventario y tendría como consecuencia la aceptación pura y simple. Por lo tanto, el heredero, si incumple algún plazo, responde con todo su patrimonio de las deudas de la herencia. Con lo cual esto es fundamental. También respondería de las deudas de la herencia si se deja de incluir en el inventario algún bien, algún derecho, alguna acción y los acreedores lo ponen de manifiesto. O si se venden bienes de la herencia antes de pagar a los acreedores, por ejemplo. O si se venden y no se destina el precio de lo vendido al destino autorizado. O si hay algún tipo de solemnidad que no se ha cumplido. Todas estas cuestiones implican la pérdida del derecho a aceptar a beneficio de inventario. Entonces, tanto por la escasez de tiempo concedido en estos plazos como por las formalidades que han de cumplimentarse en el inventario que se ha de presentar ante notario, nuestro consejo siempre es que se consulte a un abogado con la mayor rapidez posible en cuanto se produzca el fallecimiento, aunque a veces anímicamente pues es duro, pero claro, de no hacerlo pues podríamos encontrarnos con que se pierde ante la pérdida de la opción de aceptar la herencia a beneficio de inventario y entonces ya o bien tenemos que aceptar y responder nosotros de la herencia, de todas las deudas de la herencia, cosa que a lo mejor no es posible, o bien tenemos que renunciar. Y bueno, si renunciamos podríamos, la mayoría podría pensar, pues no hay ningún problema, pues renunciamos y ya está.
Pero la renuncia, ojo, porque la renuncia a veces tiene también consecuencias más graves de lo que se piensa. La renuncia, en un principio, cuando alguien renuncia, lo hace también para sus herederos. Pero si hay un testamento en el que ya se ha previsto expresamente que en caso de renuncia los derechos del heredero pasan a otras personas, a sus propios herederos, que serían sus sustitutos, normalmente son los nietos, pues estos también tendrían que renunciar, porque si no renuncian, le pasas el problema a tus herederos. Si se trata de renunciar a la herencia de tu padre o de tu madre y tú quieres renunciar y resulta que tu padre o tu madre han previsto que el sustituto de ti en caso de renuncia es su nieto o su nieta, pues entonces resulta que son ellos los que tienen el problema. Si son menores de edad, pues si son menores de edad, no puede su tutor legal, su madre o su padre, renunciar en nombre de sus hijos sin pedir autorización judicial. Con lo cual tendrían que pedir autorización judicial. Los dos, si hay madre y padre, los dos, tanto la madre como el padre, tendrían que solicitar al juez la posibilidad de renunciar y tendrán que justificar por qué quieren que sus hijos renuncien a una herencia, porque en un principio se presupone que una herencia es un beneficio para un menor. Entonces, si no lo es porque hay deudas, pues habrá que justificar cuáles son esas deudas y el juez determinará si autoriza o no autoriza a los padres a renunciar a la herencia de sus abuelos por parte de sus hijos. Luego, también una cosa que es fundamental, y es que hay veces que no solo se renuncia porque los causantes, el causante o el fallecido tiene deudas, sino porque el propio heredero tiene deudas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el heredero acepta la herencia, los acreedores pueden embargar los bienes. Claro. Pero ¿qué ocurre si resulta que dice, bueno, pues yo renuncio y ya está? Y así pues no me embargan nada. Pues en ese caso, si el heredero renuncia para evitar el embargo de bienes, si los acreedores tienen conocimiento, llegan a conocer de la existencia de esa herencia, podrían solicitar al juez que les autorice para aceptar en nombre del heredero. Ah, vaya. Y entonces podrían aceptar y cobrar la deuda hasta el límite. Es decir, no es que reciban la herencia íntegra, pero sí la cantidad que se debe en concepto de deuda. Y el resto no pasaría al heredero, pasaría a sus propios herederos. En su caso, o al resto si no tuviera hijos. Y en este caso, Rocío, los acreedores tendrían que también pagar los impuestos pertinentes por aceptar, entre comillas, esa herencia hasta cubrir gastos, o ellos no tendrían que pagar ningún tipo de impuestos. Sí, también, exactamente igual. Por lo tanto, ya habéis visto, lo más importante es un buen asesoramiento lo antes posible para poder estudiar bien en qué consiste el caudal hereditario y en qué consisten las deudas. Y una vez ya lo tengamos claro, pues entonces ya podremos tomar la decisión adecuada. Bueno, has comentado un buen asesoramiento. Lo mejor entonces es acudir a grandes profesionales, como es el caso de Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros. Pues estamos bueno, podéis entrar en nuestra web, marinimateoabogados.com. Podéis llamarnos al 96-320-2876 y podéis pedir cita también y acudir personalmente a la calle Don Juan de Austria, número 38, puerta 10, y os atenderemos encantados y os resolveremos todas vuestras dudas. Perfecto, Rocío, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos el lunes que viene. De acuerdo, José, hasta luego. Hasta luego.